Buenas tardes amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a hablar de realidades y percepciones, el gran conflicto de los seres humanos en la convivencia, lo que dijo, lo que parece que dijo, lo que me pareció entender, y entonces vamos rompiendo cualquier tipo de eslabón lógico y resulta que lo que emitió una persona no tiene nada que ver con lo que recibió otra persona y mucho menos con su percepción. Por eso el día de hoy vamos a platicar con un especialista en desarrollo humano, o no sé si ya sea desarrollo humano, eso lo vamos a ver, el maestro Raúl Cárdenas. Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alejandro. Buena tarde. Pues es curioso, ¿no? No hay nada más complicado en las empresas o en cualquier grupo de trabajo, organización, equipo de fútbol, equipo de deportes, que el factor humano. Tal pareciera que, por ejemplo, en los equipos lo podemos ver, ¿no? Siempre suponemos que el enemigo o el rival es el que está del otro lado de la cancha y resulta que es el que tienes al lado. Y curiosamente tiene tu misma playera. Y si esto lo extrapolamos con las empresas, pues estamos fritos porque se crean bandos, se crean resentimientos, muchas veces infundados, otras veces sobrefundados, pero qué complicados somos como seres humanos, ¿no? En los grupos organizacionales. Así es, Alejandro. Es algo que una película de hace muchos años se llamaba Durmiendo con el enemigo, y a veces eso nos pasa en las organizaciones, ¿no? Que lo complicado es ponerse de acuerdo internamente para entonces afrontar las realidades del mercado, ¿no? Como bien dices, la parte de la comunicación interna parece ser de las más complicadas. Y bueno, vamos a empezar ahora sí que desde lo básico, desde el principio. Si necesitamos como seres humanos, como seres eminentemente sociales vincularnos, ¿por qué somos tan complicados? Desde mi punto de vista, yo creo que una es entender precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Somos seres sociales, entonces bajo esa premisa, pues deberíamos desde pequeños, y los niños yo creo que nos pueden enseñar desde cómo se relacionan ellos al momento de ir creciendo y tener las diferentes creencias que va teniendo las diferentes personas, pues hacen esto de los bandos, ¿no? De las presuposiciones, creencias y una serie de cosas que nos van, en lugar de acercarnos, alejarnos en ocasiones, ¿no? Fíjate, perdón, fíjate que en alguna ocasión, platicando con un amigo, sobre todo él era sociólogo, me decía, es que es increíble, siempre pensamos que la ley que dominaba el mundo era la ley natural y nos dimos cuenta que ya existía una ley de la oferta y la demanda. Y cuando estamos creyendo que ella es la que domina el mundo, llegamos a otra ley o principio que es la de percepciones y realidades. Lo que tú percibes, lo que realmente sucede. Y si nos damos cuenta, resulta que nos complicamos la vida cuando no entendemos la realidad y nos vamos a las percepciones. Efectivamente, la percepción y realidad pues son todas cosas que pueden ser totalmente diferentes, y si eso lo extrapolamos a tener diferentes creencias, diferentes percepciones, pues la realidad se puede complicar, ¿no? Y los vínculos, los lazos que se pueden tener, inclusive dentro de un mismo equipo de trabajo, pues se complican. Fíjate que yo me acuerdo mucho, sobre todo en el caso, había un comercial, lo voy a decir, me parece que era Viagra, que estaría diciendo Margarita Gralia que lo importante es hable con su pareja, ¿no? Y a veces se nos olvida que lo más importante de un problema es hablarlo con la pareja, con el compañero de equipo, pero simplemente hablarlo como seres humanos, sin pasiones, quizá guardando tus posiciones, pero siempre es importante hablarlo. En tu experiencia, Raúl, ¿cuál es la esencia del diálogo? ¿Qué es lo más importante en el diálogo? Yo creo que justo la palabra, ¿no? La palabra diálogo, ¿no? El exponer tus ideas y estar abierto a escuchar la otra parte para mantener precisamente el diálogo. Creo que cuando se empieza a romper este vínculo, el diálogo como tal, pues las cosas van separándose, ¿no? Las percepciones se van separando y difícilmente se puede llegar pues a un consenso, decir, bueno, yo lo que yo creía, lo que yo percibí es algo totalmente diferente, pero ahora que me lo explicas, en
el diálogo que tenemos, pues podemos llegar a unos acuerdos muy interesantes, ¿no? Y a nuevas percepciones entre las dos o más partes, ¿no? Una preguntota, Raúl. Dentro de Sí, todo esto, alguien, bueno, en casa siempre me enseñaron que no había forma, no había mejor forma de iniciar el diálogo con una persona, sobre todo con la cual tenemos una diferencia, que la humildad. Si llegamos con la humildad a tratar a las personas, seguramente, seguramente vamos a tener la posibilidad de que la misma persona nos responda con humildad y podamos concertar acuerdos. Si partimos desde luego no vamos a llegar a absolutamente nada. ¿Qué opinas de ello? definitivamente en el ambiente hay una cuestión que dice similar aumenta similar, ¿no? Entonces imagínate que las dos personas están encontradas y entonces no puede haber algo en común si realmente alguien no llega a ser, como tú bien dices, humilde, ¿no? Decir, bueno, yo no lo sé, no sé, percibo alguna diferencia, pero no lo sé, explícamelo. Y ante esa apertura, la mente abierta, la mente de principiante nos permite tener posibilidades, ¿no? ¿Recuerdas que había una canción, me parece que era de Chicago? It's hard to say I'm sorry. Así es, justamente, Es lo difícil siento. decir lo siento. ¿Por qué se nos complica decir lo siento, sobre todo con la persona con la que tenemos un interés afectivo? Yo creo que relacionamos lo que acabas de comentar acerca del ego, ¿no? Decir, bueno, pues me siento vulnerable, pero esa misma vulnerabilidad, cuando nosotros estamos conscientes de ella, pues la podemos manejar de una manera mucho más abierta y decir, bueno, hice esto y no lo sabía y lo siento. En tus charlas, en tus dinámicas, Sí, ¿cómo involucras a la gente? ¿Cómo invitas a la gente a que dialoguen contigo desde lo más básico, que es el ser yo, el ser perfectamente eh, humano, imperfecto? humano, y yo creo que tenemos esta característica de poder ir siendo cada vez mejores en la medida que nosotros queramos. Y entonces lo que va sucediendo es que si las personas, lo primero que hacemos es respeto, yo diría, ¿no? Uno, primero respeto, humildad, y si la persona percibe, se van percibiendo que las ideas que está poniendo sobre la mesa son respetadas por un lado, las personas humildes tienen una apertura a esto, pues esa es ya, digamos, la base, ¿no? Para empezar a partir de eso a dialogar, la base del diálogo, y a partir de eso generar cosas que pueden ser realmente factores que cambien totalmente la relación entre personas o en el grupo de personas, ¿no? Es curioso, pero me está haciendo un favor. Agradezco al público y estamos en todas las redes sociales si gustan vernos. Uno de ellos me está comentando, con tanta tecnología, parece que hemos reducido el espacio entre las personas, pero cada vez estamos más distantes entre nosotros. ¿Qué opinas de ello? Definitivamente yo creo que la tecnología pues es algo maravilloso, y sin embargo creo que en otros ámbitos podemos ver la parte de la salud, ¿no? Personas muchas depresiones, eh, personas que se sienten solas a pesar de la gran cantidad de tecnología que se tiene, y entonces la pregunta sería ¿por qué? Y yo creo que hay dos ámbitos que podemos abordar. Uno de ellos es que las personas, al sentir un propósito, un sentido, se sienten cómodos, nos sentimos cómodos, y a partir de esto, pues vamos buscando decir qué sigue, ¿no? Y con ese sigue es una humildad, hace rato lo que comentábamos acerca de que estamos abiertos y con esta apertura podemos ser curiosos, y a partir de la curiosidad podemos aportar para el diálogo, ¿no? Es lo que yo veo, Alejandro. Pero nada más como curiosidad, Raúl. Sí, O sea, todo implica o todo empieza del ser humano. Todos los conflictos, como todos las grandes construcciones. sí, Sin embargo, por ejemplo, cuando vamos a las oficinas, vemos que, sean reales o no, lo cierto es que se crean bandos y se crean enfrentamientos y de repente, qué difícil es mantener la cohesión en un lugar, sobre todo en un equipo de trabajo. ¿Cuál es el ABC que debemos de seguir, en tu opinión, para tratar de consolidar la armonía
y el espíritu de equipo en un grupo de trabajo? El propósito en común, Alejandro, pues, entendiendo el propósito en común serían dos partes, propósito en común y el entendimiento de ese propósito en común. Y al entender, si es que lo podemos realmente transmitir, lo podemos transmitir, y es a veces lo que necesitamos, transmitirlo de diferentes maneras para que las diferentes personas realmente lo entiendan, porque a veces vamos que la gente entiende lo que estamos diciendo cuando en realidad no, porque pues somos diferentes, tenemos unas... Se perdió el sonido de tu computadora. Y ofrecemos una disculpa para la gente que nos está viendo, estamos 100% en vivo. Hacemos un pequeño corte y regresamos, estamos en tus propias palabras. Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Por cierto, calificado a la final. Es más, el América podría no presentarse mañana y ganaría, porque perdería por default 3-0. O sea, el Monterrey se está plagado de muchos jugadores de nombre, más no de hombre. Entonces creo que el Monterrey pues merecidamente quedó eliminado. Regresando a tu pregunta, Sergio Okay. Venegas. O sea, los jugadores están muy concentrados y están comprometidos a ir paso a paso, Pero que no son les 5 suceda goles, lo de ¿estás la de vez acuerdo? pasada. O sea, para Tigres su amuleto es Pumas, porque siempre que echa a Pumas, Tigres Entonces ha salido tienes miedo campeón, porque entonces, la última vez que sí, te sí enfrentaste nos a daría un Tigres, poco de recuérdame miedo. cómo quedaron. Porque los dos habían generado ocasiones de gol. Sí. Las más claras, quizá para mí, habían sido del América, porque las de Tigres habían llegado con disparos de larga distancia. El nivel de Irving, me parece que son los dos mejores futbolistas que tiene México, Irving Lozano y Julián Quiñones. Regresamos, amigos, de En tus propias palabras. Ofrecemos una disculpa, ya saben que la tecnología no tiene palabra. Raúl, nos estabas comentando, perdón. Sí, acerca de cómo hay dos cuestiones, ¿no? Una, tener un propósito en común, y ese propósito en común que la gente realmente, las personas del grupo lo pueden entender, y en ocasiones también el otro reto es que las personas en ocasiones nos dicen, entendí, pero realmente no se comprendió la idea. Entonces, reforzar esta idea de tener propósito en común, y entonces eso llevaría a que personas inclusive antagónicas pudieran decir, bueno, ¿yo cómo puedo aportar a ese propósito en común si eso me hace sentido? Y cuando hace sentido, inclusive empezando con posiciones encontradas, se puede llegar a algo donde, y esto me ha tocado verlo personalmente, personas que en principio son antagonistas empiezan a colaborar y entienden que del otro lado estaba alguien que lo que tenía era una visión diferente de algo, y a tener el propósito común se homologan las cosas. Ahora, Y eso, perdón, has dicho algo de propósito común. sí. Normalmente cuando estás en una oficina es fácil, digamos que es fácil de entender que tienes que ser productivo en aras del trabajo que estás desarrollando, ¿no? Si eres un despacho de contadores, pues obviamente tendrás que rendir la mayor contabilidad. Si eres de abogados, obviamente en términos generales, pues tendrás que elaborar las actuaciones judiciales necesarias. Cuando estás produciendo, tendrás obviamente que generar la mayor cantidad de productos con la calidad, etcétera. Eso es fácil de entender. Sin embargo, si bien está el propósito común, tal pareciera que a veces se nos olvidan los propósitos de integración, o cómo motivarnos, o cómo de alguna manera autoayudarnos y ayudar a los demás para el caso de que no rindamos o tengamos algún tipo de problema para compenetrarnos. ¿Ahí qué nos recomiendas? Una es cómo las personas, teniendo ese propósito en común, es decir, cómo las personas pueden aportar. Y ese puede aportar, hay que, una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, es esta que dice, escuchar para enseñar y hablar para aprender. Si le preguntamos a las personas, ¿tú cómo aportas a este propósito en común? Y los escuchamos, nos daremos cuenta que también están entendiendo ese propósito en común, y que también desde su punto de vista están aportando desde su punto de vista. Y nos daremos cuenta que muy probablemente hay una brecha que puede ser grande o pequeña, y a partir de esto de escuchar para enseñar, estamos escuchando, darnos cuenta que está percibiendo la otra persona, y a través de esto podemos decirle, bueno, realmente esto que estás percibiendo, pues no es lo que queremos de ti, buscamos otra forma, y hay otros elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera es irlos orientando hacia que realmente sus actividades vayan en el sentido real de alcanzar el propósito, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo, me encantó eso de escuchar para enseñar, pero
para escuchar, sobre todo cuando hablas, la persona que habla tiene que fijarse en la audiencia. Tú lo decías, hace un momento decías que no es lo mismo entender que comprender, etcétera. Me parece excelente, pero por ejemplo, los que son jefes, ¿cómo tienen que hablar a los subordinados? Porque todos pensamos que todos contamos con la misma técnica, con la misma capacidad, con los mismos conocimientos, incluso a veces con los mismos valores, pero cuando llegas a trabajar con determinados grupos, nos perdemos. ¿Por qué? Porque creamos los abismos lejos de construir la unidad. Entonces, ¿cómo debemos de hablar a la audiencia? Pues yo creo, Alejandro, y así lo desarrollo yo, es que las personas percibimos de manera diferente, aprendemos de manera diferente y tenemos experiencias diferentes. Entonces, lo que algo le resuena a una persona, a otra no. Y entonces aquí es el gran arte de dirigir, de darte cuenta cómo puedes ir creando estos vínculos con las diferentes, si hablamos de un equipo, con los diferentes actores de este equipo. Porque lo que puedes hablar, la misma información para diferentes personas, presentada de manera tal que estas personas realmente entiendan. Y una vez que la presentes, que lo comentes, muy importante escuchar, porque el escuchar cómo entendieron las personas, te vas a dar cuenta que lo mismo que presentaste, las personas pueden haberlo entendido completamente diferente, ¿no? Sí, desde luego que es eso. Y por ejemplo, alguien me está haciendo el comentario, mi jefe es muy grosero, mi jefe siempre utiliza las malas palabras, con hombres y con mujeres. Ya le hemos comentado y entendemos que está haciendo su mejor esfuerzo a veces por tratar de eliminarlas, pero su entorno, donde ha crecido y donde se ha formado, pues desafortunadamente no le ayuda. En ese sentido, ¿de qué otras maneras nosotros podemos alentarlo a que se dirija con nosotros con el trato adecuado, en el entendido que jamás nos ha ofendido? El problema es que sí utiliza muchas palabras altisonantes. Yo creo que esto es un cambio de hábitos, ¿no? Lo que quisiera. Y primero lo que tendría que hacer es esta persona, el jefe, decir, bueno, sí, quiero cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Y cómo el grupo puede ayudar. Hay algo que se llama ambientes enriquecidos, le llamamos en ocasiones, y ambientes empobrecidos. Si el ambiente ayuda, pues el cambio se realiza de una manera, digamos, más sencilla, ¿no? Y el grupo de trabajo puede hacer que una persona, en este caso el jefe, si él está dispuesto, si ella está dispuesta, que incorpore a ellos y diga, bueno, quiero cambiar de esta manera. En este caso digo palabras que no son las más adecuadas, entendiendo que por lo mismo que comentas, no se ha perdido el respeto, porque esa es como que la base de, a partir de eso, poder tener un diálogo, ¿no? Perfecto. Me está comentando, ¿qué dijiste? ¿Vientres qué? ¿Vientres qué, perdón? La frase que dijiste ahorita, empobrecidos y... Ambientes enriquecidos. Ambientes enriquecidos. Y ambientes empobrecidos. Ah, ok. Entonces, es que me dijeron vientres. Dije, no, pues no dijo vientres, pero ahorita... Ambientes. Entonces, ¿va de nuevo? Sí, hay ambientes enriquecidos y hay ambientes empobrecidos. Entonces, los ambientes enriquecidos son aquellos donde es mucho más fácil hacer los cambios que uno quiere. Ambientes enriquecidos donde permite que si el grupo, si la persona quiere realmente hacer un cambio, incorpora a las personas y entonces se pongan de acuerdo y decir, oye, quiero cambiar este hábito que no nos está funcionando, ayúdenme de esta manera, ¿no? Y es un ambiente que las personas pueden crear, ¿no? Excelente. Te voy a voy a hacer un extracto de la pregunta que nos están diciendo. Sí. Normalmente nos hablan de que el trabajo en equipo es estar siempre a disposición de apoyar las deficiencias de otros. Pero tal pareciera que el trabajo en equipo es simplemente haz lo que te corresponde hacer y hazlo en armonía con el resto. ¿Cuál de las dos visiones tenemos que tener? Yo creo que es un poco diferente, te va lo que yo pienso. En el trabajo en equipo, el equipo como tal, está este propósito en común y para crear este propósito tenemos los qué y los quiénes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y entonces nos ponemos de acuerdo y entonces esperamos que las personas, cuando nos pusimos de acuerdo, cada quien va a hacer su parte. Y uno sí puede ayudar, apoyar
Y en ocasiones lo que no sé son detalles como lo siguiente, ¿no? Es decir, hay una información que un compañero o compañera necesita y que yo lo puedo proporcionar y sin embargo nunca me lo han pedido. Y al momento de dialogar con él o con ella me dice, oye, es que si me dieras esta información, sería de esta manera, sería mucho más fácil mi trabajo. Entonces, justamente a través del diálogo se pueden hacer cosas mucho más efectivas como el trabajo en equipo. Una cuestión para fomentar el trabajo en equipo es precisamente lo que te decía, y vuelvo a repetirlo, un propósito en común, y a partir de este propósito en común, ¿qué va a hacer quién lo va a hacer, y cómo vamos a ver que las cuestiones han salido bien. Y si me permites, extiendo un poco, porque cuando las cosas salen mal, es una gran oportunidad, repito, una gran oportunidad de ver por qué salió mal lo que queríamos lograr, y cómo podemos coordinarnos mejor la siguiente vez. Me parece interesante. Fíjate que aquí hay alguien que me está diciendo algo más, una pregunta interesante. Me dicen, sí, en tiempos de Navidad, todo es bonanza y abundancia. O sea, todo el equipo en la oficina, todos nos amamos, nos queremos. Pero en tiempos de presión, nos olvidamos de ese amor y lo único que estamos haciendo es reprocharnos lo que hicimos o no hicimos en función de la presión y de los tiempos de entrega. ¿Cómo hacer dinámicas para que esto no nos deteriore el comportamiento constante? Sí, mira, una cuestión es, y entiendo esta pregunta, de que justamente, sobre todo cuando hay presión, las cosas no nos salen bien en el equipo, pues empieza a haber reprocho. Esa es, digamos, la actitud, de alguna manera, inicial, por así decirlo, ¿no? Oye, si tú me hubieras dicho esto, yo lo hubiera hecho bien, no hubiéramos pedido el proyecto, etcétera, todos estos reproches. Pero más allá de estos reproches, si alguien, alguien justamente, y aquí podrían ser estos ambientes enriquecidos, decir, bueno, hacer dos preguntas, Alejandro. Cuando imagínate una junta donde estamos reprochándonos, decir, bueno, ¿y por qué nos está pasando esto? ¿Y cómo podemos hacerlo de manera diferente? ¿Por qué y cómo? Eso nos lleva, Alejandro, a justamente potenciar el que cada una de las personas que participan en este equipo diga, oye, pues no me pasa, y en principio puede ser un nuevo reproche, pero más allá del reproche es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué requieres para que tu trabajo se haga, salga? Y el jefe justamente, no sé si lo veas, el director, directora, empieza a tener un rol de facilitador. Es decir, escuchemos a esta persona y cómo nos podemos ir ayudando. Entonces, por eso, repito, en los tiempos de crisis es muy importante y es un gran momento porque hay estos roces, es decir, más allá de los roces, que sí podemos hacer. De acuerdo. Otra de las cosas, aquí me están comentando, ahora ya todo es acoso, así me dicen, ya todo es acoso en la escuela, en el trabajo, etcétera. Pero muchas cosas que ahora le llamamos acoso, antes de alguna manera eran acciones de alguna manera inofensivas, en el sentido de que eran bromas, pero no pasaban de ahí, sin embargo ahora ya todo es acoso. Entonces, ¿hasta dónde podemos entender los límites de nuestra conducta? Los límites de nuestra conducta es justamente la sana convivencia con los demás. Entonces, en la medida que podamos tener, y a lo mejor hay personas, no ahora, sino yo creo que a lo largo de la vida, yo lo recuerdo desde la primaria, donde había bromas que alguien lo aceptaba muy bien y otro no lo aceptaba también, compañero o compañera. Entonces, lo que hay que ver es justamente tener esta condición humana, esta empatía realmente de poder sentir justamente cómo nos comunicamos de la mejor manera con las diferentes personas, que nuevamente, como al inicio lo comentábamos, pues es diferente cómo nos comunicamos con cada una de las personas, ¿no? Y eso justamente es la comunicación. Sí. En tu experiencia, cuando estás haciendo talleres, cuando estás haciendo dinámicas, ¿cómo tratas de implementar la comunicación de cara a lo que vienen? Es decir, les das cierta instrumentación en el taller para que lo apliquen a futuro. Pero ¿cómo tratas de cambiarles el chip y ajustarlos a qué es necesario para una mejor interrelación con las personas? Para hacer ejemplos, Alejandro, donde suenen justamente cosas que parecen inconsistentes. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Imagínate el cierre mensual de un departamento de contabilidad,
donde el cierre pues tendría que ser un cierre con tanta tecnología que tenemos y al día siguiente tener el resultado. Y en muchas ocasiones esto se lleva algunos días, ¿no? En empresas. Entonces, por decir, oye, ¿por qué nos estamos tardando tanto? Y eso nos lleva a cuestionarnos justamente y reflexionar cómo lo podríamos hacer diferente. Y entonces ahí la gente de contabilidad se podría sentir, decir, oye, señalada, oye, pues a mí me está costando trabajo y es porque no me llega la información. Bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Y entonces a través de esto y bromas, incluso bromas que sean ejemplos que hagan que las personas digan, oye, pues a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo me reflejo en esto, decir, bueno, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Crear un ambiente, y a eso me refiero con ambientes enriquecidos, que el cambio sea visto como algo para mejorar. Tomando en cuenta a la gente, ¿no? De acuerdo. Raúl, me están pidiendo que si puedes dar al aire tus redes sociales porque están interesados en seguirte haciendo consultas y pues que nos platiques un poquito de la oferta de servicios que tienes. Claro que sí, mira, las redes sociales nos encuentran en @crecer_CE, nuevamente, @crecer_CE, y esto tiene que ver el nombre, Alejandro, con que yo, la idea que siempre he tenido es que las personas a lo largo de la vida vamos creciendo, y vamos creciéndonos, y por eso no dejamos de crecer, no dejamos de ser mejores, tendemos a ser mejores con el crecimiento, y eso justamente al tener las herramientas, al reconocernos como lo que somos y cada vez una mejor versión de nosotros, como dijo la persona del auditorio, ¿no? No nada más en Navidad, sino por qué no ser de esa manera a lo largo del año, ¿no? Excelente. Ahora, algo que me dicen, normalmente cuando estás mal en tu matrimonio o con tu pareja, lo externas en el trabajo o en otras áreas donde tú participes. ¿Cómo le haces para tratar desde el interior de darle lugar al comportamiento adecuado en función a eso, al lugar en que estés? En principio ya es una pregunta muy interesante porque efectivamente el darse uno cuenta en cuando tenemos algún problema, este problema, pues somos un todo, estamos interrelacionados, somos un sistema y ese problema nos va a afectar en nuestras relaciones. Entonces, lo primero es reconocer, Alejandro, reconocer que tenemos una condición, que no estamos conformes con ella y decir a partir de esto qué podemos hacer, qué sí podemos hacer. Y a partir de esto empezar realmente un cambio real que puede ser mejorar en el ámbito de la relación personal, mejorar en el ámbito del trabajo y en ocasiones, desafortunadamente, esto se da por algo que algunos psicólogos le llaman experiencia emocionalmente significativa, el tocar fondo. Tocamos fondo y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para no sentirme de esta manera? Y entonces empiezo a buscar caminos, empiezo a buscar ayudas y eso me permite darme cuenta que las cosas pueden ser diferentes y que una mala época puede ser mejor si nosotros lo hacemos, si nosotros empezamos a actuar de manera diferente. Esta pregunta me parece interesante, no sé, ahora sí que es un reto para ti. Me dicen, los principales vicios en la sociedad, estamos hablando del alcohol, del cigarro, de las drogas, del comer. Sin embargo, hay a veces, y eso responde a ciertas actitudes que tienen que ser tratadas como adicciones. Pero hay veces que también somos adictos a las personas, a las situaciones, a los bienes materiales, a muchas cosas. Para los adictos normales, por decirlo así, ya hay centros de rehabilitación, pero para los otros adictos, ¿qué hay? ¿Psicólogos, psiquiatras o nada más tratar de reforzarnos con nosotros mismos algún tipo de capacitación? Muy interesante la pregunta y es algo que no es solamente en nuestra época. Estas preguntas se las han hecho diferentes personas a lo largo de los siglos. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el Buda histórico en la tradición de la India, lo que quería justamente evitar el sufrimiento, cómo evitar el sufrimiento, y él en su camino encontró o desarrolló una teoría que se llama el camino medio. Ni apego ni aversión a las cosas. Y si eso lo ponemos en esta pregunta que te hace el público, si oye, pues es que yo soy adicto a, entonces es ni aversión ni apego a las cosas. Y eso te va a llevar a que te sientas realmente libre, ¿no? Si realmente estás teniendo un apego
a algo, ese algo no es tú, no eres tú. Entonces, y cuando te empiezas a sentir mal por algo, es algo, una necesidad de tú mismo, de ti mismo, que no está siendo satisfecha, ¿no? Y que tratas a lo mejor de satisfacer mediante pues a una compulsión cualquiera que esa sea, ¿no? Perfecto. Aversión y apego. Sí. Qué difícil es evitar los apegos. Me parece que desde que nacemos, de alguna manera ya tenemos el chip de apego con nuestras mamás o nuestros papás, y conforme creciendo cada vez estamos más apegados a algo que nos aporte seguridad. ¿El apego se da por el aspecto de seguridad, de sentirnos seguros, o por otra situación? Yo creo que es al revés, lo opuesto, por sentirnos inseguros. Al sentirnos inseguros, el apego nos da una cierta seguridad. Y entonces te comento una frase que a mí también me encantó, y esta es una persona del siglo XI, siglo XII, que decía: pobres seres humanos, dichosos pobres seres humanos, buscando su felicidad, destruyen locamente su felicidad, como si ellos mismos fueran sus peores enemigos. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, en nosotros está el sentirnos plenos, contentos, y entonces no sentir ese apego ni aversión a las cosas, sino tomarlas, como decíamos al principio, ¿no? La realidad tal cual es. Excelente. Ahora, una pregunta que me están haciendo aquí. Sí. Dentro de todo lo que es el contexto de la vida, hay un elemento que siempre surge: el miedo. El miedo a lo que tú gustes y mandes. Okay. Y siempre se habla de que hay que vencer el miedo, pero ¿realmente se vence o se vive con él? Yo diría que el miedo por algo lo tenemos y es una realidad. El decir que no tenemos miedo es algo que ninguno de nosotros, de las personas que yo he conocido, y yo mismo me incluyo, es que pues algo natural en nosotros. Ahora, ¿para qué es el miedo? El miedo nos permite justamente darnos cuenta de que estamos afrontando algo ante lo cual los recursos que tenemos o que sentimos que tenemos en ese momento parece que no son suficientes. Y entonces, ciertamente hay miedo que paraliza, pero el miedo también te permite irte a preparar, a decir, ¿cómo me voy a afrontar a esto, no? ¿Cómo voy a reconocer que en el pasado también he afrontado retos y cómo los he superado? Y alejando en lo que nos pasa también a las personas en general, y es lo que me toca ver también con las personas que trabajo, es que el que reconozcan los recursos que ya tienen y que han justamente puesto en práctica en otras situaciones como las que ahora están viviendo. De acuerdo, me hacen otra pregunta. Si hay algo que nos inspira en la vida son los sueños. Y si vas a la realidad, hablas de metas. ¿Qué tan válido es tener metas y qué tan válido es tener sueños? Sí, el sueño puede ser algo justamente, y es algo que te guía hacia dónde ir, y a partir de eso tus metas te van llevando, te van acercando a algo que puede ser realmente como ahora en las empresas, ¿no? La visión y la misión, donde la visión es el futuro, lo que quisiéramos lograr más adelante, que quizá nunca lo logremos como tal, si nos vamos acercando. Y entonces el tener sueños, yo diría la palabra de algunos de mis maestros, aspiraciones, ¿no? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Y lo que voy haciendo en el día a día, pues me va acercando a mis aspiraciones, ¿no? Algo que me preguntan es, sí. Hoy por hoy, te la concreto porque está muy larga, pero en pocas palabras. Sí. Cada día se habla más de los coaches empresariales, los situacionales, los estratégicos, se habla de coaches. Anteriormente hablábamos de administradores, etcétera, administradores, ingenieros responsables de X proyectos o X áreas. ¿La figura del coach realmente es una necesidad en estos momentos o al final es un terapeuta aplicado a ciertos aspectos de las personas o de las empresas? Te contesto con otra pregunta que hace rato comentábamos, una frase: escuchar para enseñar y hablar para aprender. Entonces una persona, me pongo en el lugar de la persona que hizo esta pregunta, y entonces digo, oye, realmente necesito a alguien, independientemente de cómo le llamemos, ¿no? Terapeuta, coach, psicólogo, ingeniero, etcétera, ¿no? Esta persona, este facilitador, me va a permitir a mí darme cuenta que realmente lo que necesito. Entonces, independientemente de la técnica, las técnicas que utilicen, esto se ha hecho a lo largo del tiempo. Por eso justamente
En la antigüedad, los monarcas tenían un consejo, valga la redundancia, de consejeros, ¿no? Eso es justamente a nivel personal lo que podemos hacer con las personas que ahora las diferentes profesiones de coaches, de terapeutas, de psicólogos pueden hacer. Entonces, nos permiten reflexionar, Alejandro, nos facilitan esa reflexión. Y eso ha sido durante toda la vida del ser humano, todo el ciclo del ser humano, se ha utilizado esto de una persona o grupos de personas que nos faciliten la reflexión. Me parece interesante. Otra de las cosas que me están comentando las personas que llegan a ti, sí. Normalmente, ¿qué es lo que requieren? ¿Cuál es la mayor cantidad de mercado que tú tienes para atención? Fíjate que es un mercado que va entre la empresa y la otra es, digamos, desarrollo personal. Y este desarrollo personal llevado a la empresa en ámbitos como la parte de la conciencia, como la parte del cuidado del cuerpo, como la parte de la gestión de las emociones. ¿Cómo llevamos esto a los ámbitos empresariales para que lo veamos prácticamente en el entorno del día a día? Entonces, normalmente a quienes veo son personas de empresas, y a partir de las empresas, para que resulten mejores resultados, tengan mejores resultados, pues justamente les atraemos, les acercamos técnicas que normalmente encontraríamos en otro ámbito de conocimiento, ¿no? Y ya que estás hablando de las técnicas, por ejemplo, ¿nos puedes comentar de algunas? La respiración, Alejandro. La respiración es algo que es muy curioso, ¿no? Porque una doctora que sigo regularmente, ella se llama Nazaret Castellanos, una española, una neurocientífica, y ella en una de sus pláticas decía algo muy interesante. Yo estudié medicina, estudié mi maestría, estudié el doctorado, soy neurocientífica, y nunca nadie me dijo cómo tendría que respirar. Imagínate un profesional, una profesional de la salud. Porque la respiración, Alejandro, nos permitiría tener segundos de ventaja, y entonces en las diferentes preguntas que nos han hecho el público, imagínate que nosotros que tenemos esta capacidad innata de la respiración para modular nuestras emociones, supiéramos las técnicas que nos permiten utilizarlas a nuestro favor. Raúl, como asesor de empresas o colaborador de empresas, si lo quieres ver así, ¿qué tan complicado se te hace a veces llegar a las empresas familiares en donde sabes que además de la situación económica que tienen y la interacción que tienen para producir, también generas una situación personal? Y entonces a veces aislarlo es casi imposible. Imposible, ¿no? Y muy complicado. ¿Cómo le haces para en un momento diseccionarlo y darle su justo lugar y valor a cada cosa o a cada persona? Una es generar la confianza. Yo creo que hay una ventana, en lo que me pasa en mi caso, donde llegas, comentas, haces el diagnóstico. Les ofrecemos una disculpa. Junto con esto, yo lo que quiero poner énfasis, Jacobo, es en el mucho más violencia. Si el mucho más violencia... ¿Quiénes son esos personajes tan oscuros, mi querido Aminadab? Tú los conoces bien. Por supuesto que los conozco bien. ¿Qué andan haciendo esos? Arrieros somos y aquí andamos. Sí, pero... el venerable hermano Aminadab ha hablado. Bueno, vamos a... Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Reitero, ofrezco disculpas, pero es la tecnología. Me estabas comentando, Raúl. Sí, cuando llego a las empresas, en ocasiones, particularmente empresas familiares, pues sí, como dices, hay muchas cosas que están ahí involucradas, ¿no? Y lo primero que hago es escucharlos y ver realmente qué es lo que están requiriendo. A partir de esto, les propongo cuál es un esquema de intervención y en general lo probamos. Y lo primero que empieza a pasar es que te genera confianza con la gente. Si es que lo que tú dijiste se generó. Y a partir de esto puedes ir abriendo, Alejandro, el espacio para tratar temas que resulten, como tú los mencionas, complicados de tratar en ámbitos de diferentes naturaleza, ¿no? En las empresas. Ok. Algo que me está llamando la atención es, oye, a veces es muy complicado en la empresa tener una relación cordial porque pareciera que a veces están más del lado de las minorías o de las nuevas minorías, como les llaman,
que del lado de los trabajadores. Aunque son trabajadores ellos, parece que los inmigrantes, los adultos mayores, la población, la comunidad gay, etcétera, tienen mayores beneficios por lo que se está viviendo en estos momentos, y eso nos rompe a nosotros porque no nos alcanzamos a integrar. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿O qué pueden hacer los jefes en ese sentido? Realmente todas estas, las nuevas políticas que es de justamente de integración, pues justamente en ocasiones al no ir bien dirigidas, pues logran precisamente el efecto contrario, de decir, oye, pues los que éramos no minorías, pues ahora nos sentimos como minorías. Entonces realmente la integración tenemos que tomar en cuenta a todos, ¿no? Inclusión, pero la inclusión de todos, no nada más de los grupos que antes eran minorías, ¿no? Y esto es algo que, pues sí, efectivamente está pasando y que es un tema que los directores, la gente de capital humano, tiene muy en cuenta y es un reto para ellos y ellas. Y, perdón que te lo pregunte, Raúl, ¿tú con quién trabajas más? ¿Con los directores, con los CEOs, con el recurso humano o con quién trabajas más en las empresas? Justo son dos áreas, precisamente, con los CEOs, con los directores, las directoras y con las personas de capital humano. Porque estos cambios vienen desde el factor humano, lo que ahora se llaman unas habilidades suaves, que tienen un impacto en las habilidades fuertes, ¿no? de las personas, ¿no? De los colaboradores. No, me parece interesante. Y me dicen, a veces los cimientos es donde se finca o se construye un edificio. Así como estabas hablando de CEOs, ¿tú no vas a las partes de abajo, en principio, a trabajar con ellos? Claro, es muy importante que también se vean esas partes y justamente al hacer visitas, te hablaba de algo que se llama ambientes enriquecidos y una función que es muy importante para un director o una directora es, bueno, ¿cómo puedo crear ambientes enriquecidos en las empresas? No nada más para mi primer círculo, sino a partir de mi primer círculo hacia justamente los distintos niveles de la organización, de los colaboradores, ¿no? Porque todos son parte de la organización. Perfecto. Estamos a punto de irnos, estamos a 3 minutos. Yo te pediría la pregunta, que nos respondieras la pregunta de siempre. En tus propias palabras, Raúl, ¿quién eres? Mira, soy una persona que soy un buscador. A lo largo de mi vida he buscado respuestas a diferentes inquietudes que he tenido y eso me ha llevado a ser, hoy por hoy, una persona que busca desarrollar el potencial de las personas y las organizaciones. Excelente. Y ahora yo te pido a favor que invites a la gente, sobre todo a los que están en empresas y los que tienen niveles de director o dueño, que piensen más en los empleados, que piensen más en sus colaboradores humanos y que asistan a este tipo de cursos, terapias, charlas, conferencias, en función de enriquecer el ambiente humano. Tú hablas de ambientes enriquecidos, de generar ambientes enriquecidos en todas las empresas y en todos los sectores. Definitivamente es algo que, si el director cambia, hay un psicólogo muy reconocido, Daniel Goleman, que en una de sus frases que a mí me impactó desde que la vi, y es una guía que tengo, él dice que si el líder es empático, tal cual, y esa fortaleza se combina equilibradamente con otras habilidades, la investigación muestra que el desempeño del equipo tiende a mejorar. El director, la directora tiene un impacto, puede tener un impacto en todo el grupo, que él o ella cuando lo entiende y lo empieza a ejercer, la empresa cambia. Muchísimas gracias, Raúl, por esta charla. Te deseamos el mayor de los éxitos. Ojalá que no sea la única vez que vengas aquí a charlar con nosotros, aquí en tus propias palabras de WOW TV. Y ojalá que pronto tengamos otra charla, pero desde un punto de vista más dinámico. Desde un punto de vista donde participe la gente, que podamos ver y que podamos entender con el propósito de generar lo que tú nos has dicho en todo el momento. Ambientes enriquecidos en favor de todos nosotros. Muy bien, Alejandro, les agradezco y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Raúl. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.